Bueno, Luciana, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte en el marco de este congreso. Ahora, a medida que avancemos en la entrevista, vamos a ir un poco describiéndote, pero sos investigadora de CONICET y tu trabajo un poco trata de fusionar el arte y la ciencia, biotecnóloga de base y artista también por elección. En ese contexto te queríamos preguntar cómo se produce, digamos, una reconceptualización del concepto de paisaje a través de justamente esta fusión entre arte y ciencia. Bueno, yo llego al arte gracias a la ciencia. Lo que me pasó fue que mi primer trabajo experimental comencé a disfrutar de los resultados que veía como imagen más que como dato. Eso hizo que quiera trabajar con estas imágenes de una manera diferente y así comencé a vincularme con el arte. Y si bien al principio fue estudio, porque estudié varios años en la facultad, con lo primero que me vinculo es con el paisaje, porque justamente lo que me sorprendió en ciencia lo llevé hacia el campo del arte y estos proyectos y fue estudiar lo invisible de los paisajes. Entonces mi primer contacto fue con el paisaje, analizándolo de una manera diferente y quedándome con lo que no se veía a simple vista del paisaje, de alguna manera capturando los microorganismos de cada paisaje. Y ese fue mi primer vínculo, mi primer proyecto artístico de fusión entre la ciencia y el arte. Y ahí se produce también esta reconceptualización, digamos, de paisaje, en entenderlo desde los dos mundos, digamos. Claro, inclusive ese fue mi primer proyecto, pero en general en mis proyectos artísticos trabajo con mi entorno, con el paisaje, o tomando como paisaje o como territorio de estudio distintos objetos, más allá del paisaje en sí. Y por supuesto que hay como una modificación o una manera de verlos diferentes o ver componentes del paisaje que a lo mejor no vemos a simple vista, no los tenemos en cuenta. Bien, la segunda pregunta continúa un poco por el mismo lado de esta fusión de los dos mundos. Además de investigadora, sos también docente en varias facultades de la UNR y queríamos preguntarte también cómo intentás hacer la transversalización, digamos, de estos dos mundos. Por un lado, en el lado académico, como docente en las universidades, y por el otro, en tu aplicación al arte. Bueno, por el lado académico veo que resulta como mucho más fácil la movilización desde el lado del arte hacia el lado de la ciencia, o es más fluida, o ocurre más naturalmente. Hay muchos artistas que buscan vincularse todo el tiempo con científicos para desarrollar proyectos o para hacer investigaciones. Desde el lado de la ciencia hacia el arte es mucho más duro, más difícil. Veo que cuesta bastante. El trabajo del científico es un trabajo, si bien es creativo, es mucho más estructurado, pero me parece que lograr esta interacción es sumamente enriquecedora para los dos lados. La parte del arte es como más obvio de ver, pero para el lado del científico yo creo que les permite abrir la mente hacia otros lados y muchas veces permitir observar o ver instancias que se las perderían siguiendo sus reglas o sus modos de trabajo. Tal cual. En el caso de mis proyectos, trabajar estos proyectos donde sigo investigando desde el arte y no hacerlo desde la ciencia me otorga muchas libertades, tanto en la elección del material de estudio, porque yo siempre trabajo con lo que me rodea, con lo cotidiano, con mi paisaje cercano. Y a la ciencia no le interesa muchas veces qué bacterias viven en la maceta de mi patio, pero a mí en mis proyectos sí me interesa investigar eso. Además, no solo elegir un material de estudio que a mí me llegue desde algún lado, sino también modificar los protocolos experimentales y la manera en la cual abordo estos estudios, también modificarlas dependiendo del proyecto, de las necesidades o de lo que yo quiera desarrollar. También en el registro, en cómo muestro los resultados. Entonces creo que estas libertades que me da hacerlo desde el arte, no solo me resulta como muy divertido a mí,
como artista poderlo ver y sorprendente, sino que me parece que está bueno para mostrar lo científico de una manera distinta. Tal cual. Bueno, en la comunicación de la ciencia es también súper interesante ese abordaje y como conversábamos recién, tenés esto de los dos mundos que hace tan rica la experiencia, digamos, esta metodología de la ciencia y esa rigurosidad de trabajo, pero llevarlo por ahí a un laboratorio más casero o por fuera de lo que se está acostumbrado es lo que hace también una producción tan interesante. Y en relación a esto, a la producción, queríamos preguntarte un poco cuáles son los materiales o cómo son los modos de experimentar específicamente en estas producciones. Bueno, por mi trabajo en el laboratorio, que yo siempre trabajé y di clases en microbiología, inicié mis proyectos artísticos trabajando con microorganismos. Eso lo hice durante los primeros proyectos. Después, a medida también que iba estudiando o me iba vinculando con artistas o haciendo talleres o clínicas, es como que mi trabajo o mis proyectos artísticos fueron como mutando de alguna manera. Ya no quería ver la foto final que a mí me sorprenda, sino que me interesaba trabajar con los procesos, con la manera en que yo modificaba los protocolos para estudiar algo en especial, con la manera de registrarlos. Me interesó empezar a trabajar desde estos otros lados, entonces ya me corrí un poco solo de los microorganismos, como era al principio, entonces empecé a vincularme con todo, a hacer extractos de distintos objetos, trabajar con las plantas, con pigmentos. Entonces se fue como ampliando mi material de estudio. Tal cual, y en esto es interesante lo que decís, en esto de pensar, digamos, el proceso más que el objeto final, digamos, el proceso en esto de tener como un organismo vivo también que va modificándose y que cada foto del proceso es algo diferente, ¿no? Eso, bueno, es súper interesante. Y como última pregunta, preguntarte en esto de, bueno, en el contexto en el que se produce, también en el que estamos atravesando y en el que se produce tu arte, digamos, ¿con qué cuestiones te encontrás en tus salidas de campo, digamos, o de trabajo en el exterior? Bueno, nos contaste un poco en el ámbito doméstico, pero cuando salís a los paisajes exteriores, ¿con qué realidades te encontrás? Bueno, tengo algunos proyectos hechos con recorridos urbanos, pero donde más me topé con esto que vos me preguntás fue en uno de los proyectos, que es el último, que es un proyecto que estoy haciendo desde hace años, que es el estudio, yo lo llamo microbestiario del Paraná, que es el estudio de las microbestias, que para mí serían los microorganismos, de la isla y del río. Esto arrancó en el 2019 y yo fui tomando muestra y analizando desde aquel momento. Entonces pasé por sequías, por crecidas, por quemas de humedales. Entonces tengo como muestras y análisis hechos en distintos momentos y me parece que poder mostrar todo esto está muy bueno, porque es ver cómo modificamos, porque muchas de estas modificaciones son naturales, pero la mayoría no. Entonces ver cómo se modifica el medio ambiente, el paisaje, por nuestro accionar, creo que está bueno, y está bueno también poderlo analizar desde distintos lugares, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luciana, un gusto tenerte acá en el Congreso. Gracias. Seguramente vas a ampliarlo también después. Te dejo el espacio por si querés hacer alguna acotación más. Bueno, no, lo último es que yo creo que como hilo conductor de todos los proyectos, creo que siempre lo que busco es mostrar esta forma diferente de ver el paisaje o ver lo que nos rodea, y también como invitar a que miren también el paisaje de otra manera, ya que por la velocidad, por el ritmo de vida que tenemos habitualmente, por ahí se nos pierden muchos detalles, no solo los microscópicos, que eso sí o sí no los vamos a ver, pero hay detalles en general que los perdemos y que está muy, muy bueno verlos. Y que los podemos ver en realidad, digamos, sin microscopio. Claro. Bueno, Luciana, muchísimas gracias, un gusto haberte tenido acá. Gracias a ustedes.